Bueno, hoy vamos a hablar de economía circular. Yo siempre arranco las charlas de economía circular haciendo un ejemplo, retrocediendo un poquito en los conceptos alrededor de la sostenibilidad. Y hablo de sostenibilidad cuando me refiero, por ejemplo, a hablar del rugby, que es un deporte súper complejo, que tiene unas dificultades enormes para entender cuando hay un gol, cuando es un try, cuando es un scrum. Y entonces la sostenibilidad tiene o abarca una cantidad de cosas y de términos que desafortunadamente hacen que sea muy difícil entenderla y que no podamos digerir rápidamente los procesos que tenemos que hacer alrededor de ella. Cuando hablamos del cambio climático es mucho peor. Entonces ahí yo hago la comparación con el fútbol americano. El fútbol americano es más complejo que el rugby, es un derivado del rugby y tiene muchas más normas y muchas más complejidades, y entonces es muy difícil que la gente del común lo vea normalmente por fuera de Estados Unidos. Y la economía circular, que es lo que vamos a hablar hoy en día, es como el fútbol normal, como el soccer. Solamente hay que meter gol en las dos canchas y por ahí algún enredo con los fuera de lugar, pero es un juego muy básico, como lo es la economía circular. La economía circular son unas normas muy básicas, muy estructuradas, que nos permiten poder hacer en el día a día unas acciones que nos permitan poder apuntarle a la sostenibilidad, que es ese gran marco, esa gran sombrilla de la que estábamos hablando inicialmente. Entonces vamos a hablar de la economía circular, y la economía circular se divide en dos ciclos. El primer ciclo, denominado el ciclo orgánico, y el segundo, denominado el ciclo técnico. Hoy vamos a hablar solamente del ciclo técnico, pero solamente para dejarles una iniciativa alrededor del ciclo orgánico. El ciclo orgánico es todo lo que proviene de fuentes orgánicas y que al final del día solamente puede hacerse dos cosas con ella, o el compostaje, o se pueden hacer alguna producción de energía, de biogás, de alguna manera, pero que todavía no tiene unas eficiencias determinadas alrededor de lo que se puede hacer con ello. Alimentos desperdiciados, residuos de comida, residuos de poda, residuos de sembrados, todo eso está en el ciclo orgánico y tiene un camino muy básico que es el compostaje fundamentalmente. Hay algunas otras tecnologías que están haciendo algunos ejercicios alrededor de eso, pero todavía son muy difusas y todavía no son energéticamente eficientes, entonces todavía se consideran muy experimentales. En el ciclo técnico está todo lo que abarca los procesos alrededor del reciclaje: reutilización, reciclado, reconversión, todo lo que tiene que ver con los materiales que pueden tener más ciclos de vida, y que es de lo que se trata al fin de cuentas la economía circular, que un producto que tiene una materia prima, después de que es producido el elemento, después de que es consumido, pueda volver a ingresarse al ciclo y paremos la economía lineal de producir, consumir y desechar, a que en esa última etapa volvamos otra vez a meter esos elementos en el ciclo y podamos aprovecharlos y podamos tener mucha más eficiencia, porque además muchos de esos recursos son finitos. Muchos de esos recursos sabemos que están finitos en el mundo y que tenemos que tener un proceso alrededor de ellos. Entonces, en esos ciclos, en ese ciclo de la economía circular, tenemos una cantidad de R's que se vienen trabajando y se vienen pensando. El gran estructurador de la economía circular es la Ellen MacArthur Foundation, la Fundación Ellen MacArthur, que en Europa ha venido trabajando muchísimo este proceso de la economía circular. Y allí, muchas veces cuando hablamos de economía circular nos equivocamos pensando que solamente es al final, solamente es el reciclado, solamente es que no botemos las cosas, pero la economía circular parte desde arriba, parte del rediseño, parte desde que el principio, cuando en la primera etapa, cuando vamos a convertir la materia prima en un producto, podamos entonces tener ahí un pensamiento alrededor de que ese producto que estamos produciendo al final del ciclo pueda volver a meterse en el ciclo, para volverse lo mismo, botella a botella, para que con eso se hagan otros procesos, botella a textil, para que podamos cambiar su uso completamente y destinar distintos materiales, por ejemplo, de la basura electrónica, a otras distintas corrientes, pero tiene que estar pensado desde arriba, no solamente al final del ciclo, sino que tiene que estar pensado desde arriba. Y a mí me gusta ahí hacer un ejemplo de algo que ha venido ocurriendo en el último tiempo con una marca muy tradicional,
con las bebidas Sprite. La bebida Sprite, que emblemáticamente tenía una botella verde durante toda su historia, y que el verde era como ese color insigne de la marca Sprite, toma una decisión de cambiar su botella por una botella transparente. ¿Por qué? Porque las botellas verdes, así como las botellas ámbar de PET, tienen problemas al momento de ser recicladas. Entonces tomaron una decisión, y esa decisión hace que hoy Sprite cambie su color insigne, repito nuevamente, por una botella que es fácilmente reciclable. ¿Quién tomó la decisión? No la tomaron los ambientalistas de Sprite, la tomaron los de mercadeo de Sprite. La gente de mercadeo de Sprite dijo, ¿de qué manera renovamos nuestra marca? Hacemos que nuestra marca se acerque mucho más a la juventud que está preocupada por el mundo, que está preocupada por las estrategias de sostenibilidad, y digámosles que estamos cambiando por este motivo. Crearon un storytelling que es muy bien hecho para poder producir una renovación en la marca. Producto de esto, en el último tiempo, desde que se hizo esa renovación de marca, Sprite ha aumentado sus ventas el 22%. ¿Qué quiere decir esto? Pues primero que sí le está pegando al medio ambiente positivamente, sí se pueden reciclar esas botellas y sí tienen una mejor vida útil esas botellas. Segundo, que aumentaron su marca. Y tercero, que lograron meternos un cuento, porque la bebida sigue siendo la misma, tiene la misma azúcar, tiene los mismos problemas que tiene una bebida gaseosa, pero nos hicieron cambiar y nos hicieron concientizar alrededor del uso de esa botella y de una marca tan tradicional como esa. Eso habla de que la economía circular tiene que ser exacta y pegada a lo que traducen sus palabras. No estamos hablando de filantropía circular, estamos hablando de economía circular. Y la economía circular tiene que producir réditos económicos para que se pueda conservar en el tiempo y pueda generar estos ciclos. Si estos ciclos tienen demasiadas subvenciones, como pasa por ejemplo en Europa, pues se desvirtúa un poco ese proceso que tenemos alrededor de la economía circular, como la tenemos aquí pura y dura. Si yo tengo una botella de PET, de Sprite, y me la consumo y después la boto, a partir de ahí el reciclador la tiene que vender a un distribuidor que las compra, esa persona las compra, se las lleva a una empresa como ENCA de Colombia, se las vende también a ellos, ganándole un margen para que todo ese ciclo pueda dar el producto de que la botella al final pueda volver a convertirse en botella. Si ese ciclo no es virtuoso en la economía, no funciona. Y voy a poner un ejemplo con la ciudad de Medellín. Hace un tiempo salió de la ciudad de Medellín la planta más importante que teníamos acá de reciclado de vidrio, la planta de Peldar, una empresa multinacional muy importante que hacía vidrio de cero y vidrio con material reciclado. En el momento en que se va la planta de aquí y se va para Fusagasugá, los recicladores dejaron de recoger vidrio. Ya no se recoge el vidrio en la ciudad de Medellín. ¿Por qué? Porque recoger vidrio implica que tiene mucho peso, que tiene mucho riesgo para que se quiebre, para que me lesione, por ejemplo, pero además porque ya nadie me lo compra. O me lo compran a un precio tan bajo que no vale el esfuerzo que yo estoy haciendo para volverlo cíclico. A partir de ahí, el poco que me compran me lo tengo que llevar hasta Fusagasugá, pagar un flete hasta Fusagasugá para que sea reciclado nuevamente. Y eso hace ineficiente el ciclo. Entonces inmediatamente el ciclo se rompe, porque el ciclo tiene que ser virtuoso económicamente hablando. Entonces, cuando yo tengo un ciclo como ese del vidrio, por ejemplo, hago que tenga paradigmas alrededor de la economía circular. Todo el mundo piensa que el vidrio es mejor que el PET alrededor de la economía circular. Eso depende de la localización en donde estemos hablando. Hoy en día tenemos a 30 kilómetros de acá de la ciudad de Medellín, donde estamos haciendo este video, la planta más importante de recuperación de PET de Latinoamérica, que es ENCA de Colombia. ENCA de Colombia está aquí mismo y recoge una cantidad de botellas enormes todos los días y necesita cada vez más botellas para poder armando ese ciclo que tienen de botella a botella o de botella textil. Mientras que el vidrio en la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá, hoy en día no lo compran y no lo venden y no hay un trading de ese material, por lo que les acabo de decir. Un elemento muy importante dentro de la economía circular, que es la logística que hay alrededor de los procesos. Si yo tengo que trasladar los materiales mucho, eso tiene un costo muy alto,
más en un país como Colombia, que tenemos pues esta geografía agreste y que los transportes al interior de Colombia son tan costosos, los fletes son tan costosos. Entonces, si yo tengo que trasladar muchísimo los materiales, si tengo que hacer un proceso largo de los materiales, inmediatamente eso me disminuye el margen y muchas veces lo convierte en pérdida y hace que los materiales no tengan un trading entre ellos. Por eso, las sinergias industriales son muy localizadas. Solamente con materiales muy específicos, muy especializados, pues obviamente pues hay traslados entre unos y otros, incluso entre países. Pero con los materiales tradicionales, con el papel, con el plástico, con las latas, con la madera, esos materiales tienen que ser capaces de desarrollarse y de tener ciclos ahí, muy cerquita, para que el momentum no se pierda y para que económicamente podamos desarrollar esas sinergias industriales y podamos al final producir esos materiales. Entonces, en la primera etapa, que es el rediseño, es clave pensar cómo va a dar la vuelta completa ese material y cómo va a llegar, cómo es la logística de ese material, qué dice en su etiqueta, en sus labels para que podamos producir una acción para llevar ese material a que sea nuevamente reducido o reciclado y cómo hacemos ese ciclo completo. Después está la producción del material. Entonces, poniendo el mismo ejemplo, la botella de una bebida gaseosa, cuando yo la produzco, si la produzco con menos material, estoy haciendo que también el ciclo sea eficiente. Entonces ustedes se han dado cuenta que cada vez las botellas de agua, por ejemplo, son más flexibles y tienen materiales menos rígidos de lo que había hace algunos años, porque eso implica que tengamos menos material y que al final del cuentas el ciclo sea mucho más fácil, sea además más fácil aplastarla, sea más fácil transportarla para no estar transportando aire. Y entonces ahí también hay una etapa muy importante que tiene que ver con la producción y con lo que hagamos con la producción. Después están las logísticas, ahí también interviene mucho de qué manera yo entrego, cómo entrego los materiales, cómo vienen empacados, si tengo elementos adicionales necesarios para ser empacados, si tengo plásticos, si tengo cartones, si tengo otros materiales que requiera yo, y para eso es muy importante devolvernos al rediseño. ¿Cómo hacemos en el rediseño para que las cosas estén juntas, para que sea más fácil y más eficiente poder trasladarlas entre un lugar y el otro? Después está el consumo, y ahí estamos cada uno de nosotros. ¿Cómo yo soy un consumidor consciente? Primero, que lo que me voy a consumir me lo tengo que consumir o me lo debo consumir. No estoy consumiendo de más, no estoy consumiendo otras cosas que no necesito. Segundo, cuando lo estoy consumiendo, ¿cuál es el destino final que le voy a dar a esos residuos? A los orgánicos, al ciclo orgánico que hablábamos al principio o al ciclo técnico del que estamos hablando ahora. Y tercero, la acción que yo voy a ejercer para eso. Una cosa es tener conciencia ambiental y decir que vamos a reciclar, otra cosa es tomar la botella y llevarla y tirarla en la caneca necesaria o en la caneca que está determinada para eso y que ese proceso produzca la continuidad del ciclo. Entonces aquí estamos nosotros como consumidores, ojalá consumidores conscientes que sepamos además qué materiales tienen en sus empaques esos elementos, cómo preferimos materiales que sí realmente tengan un proceso de reciclado posterior o que sean biodegradables, por ejemplo, y que nosotros tengamos una conciencia no solamente del producto, sino de cómo viene envuelto ese producto, de la relación con otros materiales que tiene ese producto. Después de eso, entonces viene ya el ciclo de hacia dónde voy a llevar esos residuos, quién los va a comprar, quién los va a vender, cómo se van a desarrollar esos ciclos adicionales. Pongo otro ejemplo que también es muy común, el tema del icopor, como llamamos en Colombia, al plástico expandido. Y ese icopor, ¿por qué no se recicla? Porque tiene muy alto volumen, tiene poco peso y no me lo compran, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo con esos materiales de difícil reciclado, de difícil reuso en el marco de un ciclo que además puede generar muchísimo daño? Porque además, vuelvo y repito, son elementos de un gran volumen que pueden ocupar espacios muy importantes dentro de un vertedero, por ejemplo, con un relleno sanitario, y lo que hacemos es generar ineficiencias en esos espacios que requieren cada vez más eficiencia. Y por último, ¿qué parte de ese material va a entrar nuevamente al ciclo? ¿Qué partes, por ejemplo, en el caso mismo de la botella, entonces las etiquetas, qué se puede hacer con ellas, las tapas que tienen otro material distinto, es un plástico rígido, qué hacemos con ella y los plásticos, qué hacemos con ellos, o el PET, qué hacemos con él. Y ahí seguramente de esa última corriente vamos a tener algún residuo.
porque el ciclo no puede ser 100% eficiente. Desafortunadamente tiene gastos de energía en todo el ciclo y vamos perdiendo procesos en todo el ciclo. No va a llegar la misma cantidad, el 100% del material a ser reutilizado, es un imposible físicamente hablando y químicamente hablando, pero al final la gran mayoría de esos materiales pueden volver otra vez a meterse al ciclo, vuelvo y repito, para producir nuevamente el mismo elemento, para producir otro elemento o para que hagamos la dispersión de los distintos materiales y de sus componentes para poder tener corrientes distintas de reciclaje. Tradicionalmente, en un país como el nuestro, los grandes, digámoslo, héroes de la economía circular han sido los recicladores. Hoy en día tenemos una cantidad muy importante con asociaciones muy potentes en Colombia que han digámoslo, pasado de familia en familia esta labor del reciclaje que se desarrolla en las grandes ciudades de Colombia y particularmente en el Valle de Aburrá. Ellos son los que hoy en día llevan a espaldas el gran proceso de separación en la fuente que hacemos nosotros, porque desafortunadamente todavía nuestras ciudades tenemos unos estándares de separación en la fuente bastante bajos, menos del 15% en las capitales de Colombia, menos del 11% en un contexto completo a nivel departamental como en Antioquia, incluso con subregiones que tienen 0% de reciclaje en algunas de ellas, lo que demuestra pues, que tenemos un mar de oportunidad enorme, no solamente para el reciclaje, sino para establecer economía circular en todos los aspectos. La economía circular no solamente habla de los materiales reciclables, habla de ciclos como el agua, que son muy importantes, que también deben tener ciclos que se conviertan perpetuos para que podamos proteger ese recurso que claramente es finito. Ahí hay un ejemplo muy importante. Y nosotros, desde la Gobernación de Antioquia, desde el Sistema de Economía Circular Departamental, lo que hemos promovido es desarrollar la economía circular por nodos en las distintas subregiones de Antioquia. Los problemas de economía circular, aunque pareciera que son los mismos, el letrero de economía circular es gigante, tan grande como el de Hollywood, tenemos problemas particulares en distintas partes de Antioquia. Por ejemplo, en Urabá tenemos un problema con el plástico con el que cubren el banano en ese territorio para que se proteja de pesticidas y además le echan por dentro pesticidas adentro de ese plástico para que se proteja de los bichos. Entonces tenemos un material que tiene un nivel de contaminación altísimo además de ser plástico. ¿Qué hacemos con 5.700 toneladas de plástico en Urabá todos los años y cómo hacemos ese proceso de economía circular? Pero en el norte de Antioquia tenemos un problema con el vertimiento de los lactosueros, ese residuo que se produce después de la producción del queso o el quesito en las queseras en ese territorio, y hoy en día lo estamos vertiendo a las fuentes de agua, sabiendo que además tiene un valor súper importante en el mercado. Con ese lactosuero se hace proteína, por ejemplo, para el consumo humano. En el sector del Nare tenemos 4 cementeras gigantes que se tragan 1.200 toneladas de carbón todos los días y que podrían estar consumiendo una gran cantidad importante de basura en ese territorio. Ese es solamente un ejemplo de los 14 nodos que tenemos hoy implementados en Antioquia de economía circular, que conforman este sistema de economía circular departamental y que nos permite poder dar una mirada hacia el futuro de una manera distinta, dar una mirada regional, como les decía ahora, local, que nos permita poder responder a las problemáticas localizadas sin tener que hacer grandes traslados o grandes procesos logísticos y que nos permita poder generar esperanza con cosas tan básicas como que tenemos que separar en la fuente.